¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre del capítulo Baja California de la Barra Mexicana de Abogados, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra sesión respecto al análisis de la legislación relativa al maltrato animal. Entiendo que es un tema bastante novedoso, bastante polémico inclusive, pero yo creo que la barra es el mejor espacio, el espacio idóneo para el análisis de cualquier tipo de legislación. En ese sentido, agradezco a Polo, a Hipólito, al licenciado Hipólito Pérez, que en su calidad de coordinador de la Comisión de Derecho Penal haya propuesto este tema y por supuesto también al maestro Abraham Cortés Bernal, quien haya aceptado nuestra invitación para ser ponente en esta sesión. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al licenciado Hipólito Pérez Jiménez para que presente a nuestro invitado. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos todos los que se encuentran presentes, así como también los que nos siguen por la plataforma Zoom. Favor de registrarse y también ir anotando las preguntas para nuestro invitado expositor del día de hoy. Le doy la bienvenida a mi amigo, compañero, al maestro Abraham Ricardo Cortés Bernal. Él es originario de Tijuana, Baja California, egresado de la Facultad de Derecho de la Generación 42. Actualmente es candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Cuenta con título máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Barcelona y licenciado por la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha trabajado como director del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de Baja California, coordinador ejecutivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el Gobierno de Chiapas, asesor jurídico y subdirector de Concentración Social en la Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno de Tabasco, titular del área jurídica penal del Ayuntamiento de Tijuana, juez de faltas administrativas, profesor y expositor de temas relacionados con las ciencias penales en distintas universidades e instituciones públicas y privadas. Cuenta con diversos trabajos de investigación y también cuenta con diversos artículos breves publicados en la columna Imputación Objetiva del periódico El Mexicano relacionado con las ciencias penales. Actualmente es docente y presidente de la Academia de Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Derecho Tijuana, así como asesor adscrito a la oficina del Fiscal General del Estado de Baja California. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro expositor. Muy buenas tardes, pues muchas gracias, es un privilegio, un honor la invitación de estar aquí en la Barra Mexicana de Abogados. Aprecio muchísimo la invitación del titular, el licenciado Leonardo Abarca, por supuesto de mi gran amigo y compañero de la universidad, el licenciado Hipólito Pérez, a quien le tengo un entrañable aprecio, y pues con este distinguido grupo de abogados que están presentes y que nos siguen en línea. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar a desarrollar este tema. ¿Más o menos cuánto tiempo tenemos? Bueno, entonces vamos a empezar aquí con este tema, empezando por el título, ¿no? ¿La penalización del maltrato animal protege el bien jurídico? Fíjense que cuando vi yo publicado, cuando vi la publicidad esta, en ese instante me cayó el 20 de que me había metido en un callejón sin salida con lo del tema de bien jurídico, porque es un tema pues todavía no resuelto, el tema de bien jurídico. Tengo la idea de
de la función del derecho penal respecto al maltrato animal. Pero el tema de bien jurídico, como decías, pues es un tema relativamente reciente y hoy en día se discuten varios aspectos sobre el bien jurídico. No hay una posición pacífica, no hay una opinión doctrinal, digamos, dominante, ¿verdad? Sí hay mayoritarias, pero no dominante como en otros temas del derecho penal. Básicamente, los dos grandes rubros que tenemos aquí es que si el titular del bien jurídico es la sociedad o el propio ser humano, como bien jurídico supraindividual, por ejemplo, ¿no? O si el animal es el propio titular de bienes jurídicos. El enfoque de todo esto es si funciona o no el derecho penal, pero bueno, tenemos que entrarle a este debate también de manera insoslayable, ¿no? Entonces, uno de los criterios que se ha venido esgrimiendo al respecto es que lo que se protege pues es la moral pública, las buenas costumbres, porque cuando alguien causa dolor a un animal o tiene crueldad hacia un animal, pues esto es socialmente inmoral, ¿no? Y puede ocasionar pues estragos psicológicos y puede ocasionar un malestar en la propia sociedad y un disgusto social, un tremendo disgusto ver cómo alguien lastima y que bueno, que el afectado no, para efectos jurídicos, pues no es propiamente el animal, sino que somos nosotros, que nos da mucha pena ver al animal sufriendo, ¿no? Este es uno de los argumentos, quizá de los iniciales, ¿no? Que se habían venido sosteniendo. Uno muy similar es el interés moral de la comunidad, en el sentido de que la sociedad busca el bienestar, pues, y también lastimar a otro ser vivo, lastimar a otro ser capaz de sentir, pues es molesto y es inmoral y causa dolor a la propia sociedad. Son conceptos muy similares que no me parece que sean los adecuados, no me parece que sean los correctos, pero creo que algo de función práctica tienen, enseguida vamos a ver por qué. Siento que no es el criterio adecuado, pero entiendo un poco por qué inicialmente fue así la propuesta. La otra es el medio ambiente. Creo que nuestro Código Penal, bueno, pues trata de el maltrato o la crueldad animal en los delitos contra el medio ambiente. Hoy en día tenemos una fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y maltrato animal. Entonces es un criterio también bastante acogido. Tampoco me hace que tenga mucho sentido, pero para efectos prácticos, digamos, una buena parte de la protección a la fauna y tal, pues son delitos contra el medio ambiente, ¿no? Sobre especies en peligro de extinción, etcétera. No es precisamente los supuestos de situación o no son las situaciones que el legislador busca prohibir cuando habla de crueldad animal. Pero bueno, trataron de meter todo en un mismo saco, aunque los motivos y las causas que originen uno y otro sean distintos, ¿no? En uno pues son los beneficios económicos y en este otro es otro tipo de móviles, ¿no? Y bueno, pues finalmente quienes sostienen que pues realmente el animal es el titular del bien jurídico. A mí me parece que esto es lo que tiene un poco más de sentido porque pues no es necesario ir a Harvard para darnos cuenta que pues quien está sufriendo es el animal, ¿no? No es necesario un estudio, digamos, tan complicado para darnos cuenta de que pues son los propios seres vivos los que sienten, los que huyen, los que pueden tomar una decisión en base al tratamiento que se les da, ¿no? Si yo tengo al animal amenazado, por ejemplo, con un palo, va a tomar cierta conducta en base a esa amenaza. Si lo premio, pues va a adoptar otra conducta. Entonces son animales que sienten y esta es la visión que escapa un poco más del tipo antropocéntrico, ¿no? Que le llaman, donde los seres humanos somos el centro de todo el universo. Y esta concepción de bien jurídico, digamos que es la que parece tener más sentido. No obstante, nos mete en muchos problemas también esta concepción de bien jurídico, porque considerar al animal como titular de derechos subjetivos
En principio está pensado pues en que no se maltraten a los animales, ¿no? En principio está pensado en que no sientan dolor o que no se les cause daño a su vida, a su salud física o incluso psicológica. Pero cuando dotamos un animal de derechos subjetivos, pues nos metemos a otras encrucijadas sin salida, porque estaríamos pensando también en el derecho a la propiedad, puede ser, ¿no? Sería un tema discutible. Yo veía capacidad de goce y ejercicio, yo veía un mono que se abrazaba de un objeto, el mono le habían quitado a su mamá o lo habían sustraído de su lecho materno, y él se abrazaba a un objeto y cuando le quitaban ese objeto lloraba y padecía dolor. Entonces, es de su propiedad. El derecho a la territorialidad, por ejemplo, pues son conceptos que todavía no están propiamente abordados, ¿no? Quizás sí, pero de una manera prematura. Entonces, cuando hablamos de que el animal es el propio titular del bien jurídico, nos mete también en el debate de la colisión de bienes jurídicos, prácticamente en los problemas de legítima defensa o estado de necesidad justificante. Son dos problemas en los que nos enfrentamos cuando admitimos que el animal es el propio titular del bien jurídico. Entonces, por eso les decía que los otros concepciones de bienes jurídicos no es que sean los más adecuados, pero quizá eran los más prácticos porque nos ayudaban a escondernos de estos problemas que hay que afrontar, ¿no? Nos ayudaban a evadir de tomar el toro por los cuernos y decir, pues, ¿qué vamos a hacer con todas estas situaciones? En los casos de legítima defensa, o de estado de necesidad. Hay un ejemplo que siempre pongo en clases cuando explico el estado de necesidad, y es que hay un niño que está en un vehículo en Mexicali en verano, encerrado con las ventanas arriba, y el niño se ve que se está poniendo de colores y tal. Entonces, alguien llega, rompe los cristales y rescata al niño, ¿no? Este es un clarísimo ejemplo de una conducta deseable por el derecho. Es una conducta penalmente típica, pero no es una conducta contraria a derecho porque tenemos una causa de justificación. Pero en casi todas las veces que pongo este ejemplo, vienen mis alumnos y me dicen, ¿y si fuera un perro? ¿Ah? Si fuera un perro, bueno, hoy en día hay criterios de Alemania, hay un criterio jurisprudencial en Alemania donde se admite el estado de necesidad en este tipo de supuestos, y si fuera un perro, pues también sería considerado como un estado de necesidad justificante. Pero luego vienen otras dudas. ¿Qué clase de animales o para qué clase de animales sería un estado de necesidad justificante? Si en vez de perro hubiera sido un hámster, ¿no? Y el vehículo, pues, no sé, digamos, es un Maybach 2020 o y si en vez de hámster hubiese sido un ratón que quizá no era plaga, sino que era una mascota. Entonces, y si hubiese sido una mosca. Entonces, vienen una serie de cuestionamientos. En un perro nos parece muy fácilmente explicable, un gato, etcétera, un mono. Pero vienen otra serie de contextos donde, pues, los juristas tenemos que dar respuesta, y lo cierto es que a la fecha no siempre hay una respuesta. ¿Qué tan plausible es? Es que mira, vi una lagartija, esas cuijas que andan en verano por ahí entre las piedras, vi adentro del coche y le rompí los cristales hasta atraparla y rescatarla porque pensé que iba a morir, ¿no? De calor, de inanición, yo qué sé, ¿no? En fin, son problemas a los que todavía nos enfrentamos, y este tipo de situaciones, hay otra clase de situaciones relacionadas con la legítima defensa. Aquí hablamos de estado de necesidad justificante. La diferencia entre uno y otro básicamente es que en el estado de necesidad tendemos que ponderar entre un mal menor y un mal mayor. En el estado de necesidad justificante, si el bien jurídico que estamos sacrificando pues tiene menor valor al bien jurídico que estamos salvando, llámese vida animal o vida animal humana, pues es ineludible, ¿no? Si el bien, se da pues el estado de necesidad justificante, pero si el bien jurídico es de menor valor, el que estamos salvando, y dañamos uno de mucho mayor valor, por ejemplo, disparamos a la cabeza de un niño para que no se nos robe una manzana del huerto, definitivamente no está justificado, no es algo deseable por el derecho. Y en el estado de necesidad justificante, como la legítima defensa, pues los legisladores hablan de racionalidad, ¿no? ¿Qué es racionalmente
necesario para salvar ese bien jurídico, y lo racional, ¿quién creen que lo decide al final? Pues el juez, ¿no? El juez, de acuerdo a su criterio, a sus costumbres, a sus nociones de sociedad, va a ser quien define si es o no racional el ataque o no al bien jurídico. Entonces, como abogados podemos ir normando criterios, ir estrechando la brecha, digamos, pero al final queda bastante amplia todavía. En la legítima defensa, hubo un caso en Alemania que cita una profesora argentina que se ha dedicado mucho a este tema de animales, la profesora Nadia Espina, y ella cita un caso donde unos activistas se meten a una fábrica donde buscan tomar fotografías para desvelar ante las autoridades que hay maltrato animal en una granja de cerdos. Y uno de los principales argumentos sobre el allanamiento de morada o sobre el allanamiento a la propiedad privada, ¿no? Porque no era propiamente morada, pues era la legítima defensa, ¿no? Que alguien estaba causando un mal al animal. El problema es que el mal pues no era inminente, el mal debe ser real, actual, inminente, y de hecho cuando las autoridades fueron pues ya no estaban esos cerdos, ya habían servido para alimento y tal, y había otros animales. Entonces lo pasaron a convertir en estado de necesidad justificante. Pero en tema de la legítima defensa también, o sea, yo por ejemplo tengo un conejito, bueno, si veo un gato que se le acerca, pues puedo matar al gato en legítima defensa, ¿no? Eso es prácticamente la ponderación de bienes jurídicos a la que nos obliga a hablar de cuando el animal pues es titular de bienes jurídicos. Ahora bien, hay un problema. ¿Puedo matar a una persona que esté haciéndole daño a mi conejito? Esa es la parte, y esos son los conflictos en los que todavía no hay una opinión doctrinal dominante, y me parece que los estudios todavía son muy prematuros al respecto. A nosotros nos parece que no es, digamos, racional, ¿no? Habría que encontrar muchas otras medidas antes de poder llegar a esa consecuencia, ¿no? En fin, son temas complicados, pero habría que abordarlos en relación al bien jurídico que se está protegiendo. Ahora, el tema central en lo que nos queremos enfocar es si la penalización realmente protege animales, si castigar realmente protege animales. Y aquí nos tenemos que ir a los principios generales del derecho penal. Uno de los principios que rigen al derecho penal es el principio de intervención mínima. Tenemos un montón de comportamientos antisociales, muchísimos, y de todos esos comportamientos antisociales, pensemos si todas estas paredes tuvieran átomos y cada uno fuera comportamientos antisociales, pues quizás solamente los átomos de esta mesa serían aquellos donde intervendría el derecho. La mayoría de los comportamientos antisociales deben quedar a la espontaneidad de la vida social, a la familia, a la iglesia, a la profesión, a los grupos sociales, a las escuelas, a la educación, en fin. Una mentada de madre en la calle, bueno, pues ¿para qué meter al Estado en esto? Mira, igualmente, ¿no? Y ya nos vamos. Me ganaron el estacionamiento, un tipo que lanza un escupitajo, que vomita en la banqueta. Bueno, son comportamientos antisociales para los cuales creemos que el Estado, pues no necesariamente tenemos que pagar el costo del Estado para resolver este tipo de problemas. Mire, pues allá que lo eduque su familia o en la escuela o en sus grupos sociales, ¿no? Luego, otro grupo de casos de comportamientos no deseables donde interviene el derecho. Es un grupo más reducido donde interviene el derecho, pero el derecho finalmente interviene con mecanismos desprovistos de sanción. Por ejemplo, en el derecho civil, pues no se castiga, es páguele, ¿no? O en el derecho laboral, restitúyale su plaza o indemnícele. No, es que quiero que lo castigue, ¿no? Es que el derecho por lo general es no sancionador. Y finalmente, un pequeño grupo de casos, digamos un grupo así más reducido, pues es donde interviene la sanción, el reproche. Pero de ese grupo debemos apostar primero a la sanción administrativa, ¿sí? Ese enorme grupo de comportamientos antisociales
desde repartir publicidad no debida en unas elecciones, orinar en la vía pública, ingerir bebidas embriagantes en la calle, todo ese tipo de comportamientos no deseados debe de intervenir el derecho administrativo con una sanción. Te pasaste un semáforo en rojo, aquí viene un reproche, ¿no? Viene una multa. Es un reproche que es infligirte un dolor el pagar esa multa. Y nos queda el derecho penal. De todo el universo de comportamientos antisociales, creemos que el derecho penal debe abordar un espacio mucho más pequeñito, ¿no? Mucho más pequeñito. Yo lo dejaría pues para el tema de decapitaciones, secuestros, violaciones sexuales, cuestiones para los que ninguna otra posibilidad social o jurídica tiene remedio. Y no es que el derecho penal lo tenga, Si un sujeto se acerca y mata a otro y lo castigamos o lo matamos, pues no vamos a revivir al muerto. Si lo metemos a prisión, difícilmente se va a reinsertar socialmente, no vamos a restaurar el tejido social de las víctimas, o sea, tampoco es que sirva de mucho, ¿no? Pero por lo menos vamos a inocuizarlo, para que cuando esté en prisión, pues no esté matando. Por lo menos algo vamos a hacer ahí. Entonces, así es como funciona el derecho penal. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para saber si aplicamos o no una sanción penal o para saber si la sanción penal es o no efectiva? En toda sanción penal tenemos un costo y un beneficio. Si a mí me dicen, oye, ¿te sirve un vehículo Nissan Sentra modelo 2001 que tengo para que vayas a tu trabajo? Yo voy a decir, sí me sirve. ¿Y arranca? Sí, perfectamente. Pues sí me sirve. Yo quiero ese vehículo. Pues mira, te cuesta $80,000. No, esto ya no me conviene porque el costo es muy elevado. No quiere decir que no me sirva, pero estamos pagando un costo muy, muy elevado, ¿no? Si por el contrario me venden un Rolls Royce Phantom, modelo 2021, en $10,000, mira, este costo sí que es muy, muy barato, ¿no? Y voy a obtener un gran beneficio y voy a pagar un costo. Bueno, el derecho penal funciona más o menos así. Tenemos que poner en una balanza el costo del derecho penal y el beneficio del derecho penal. Por una parte, el costo económico del derecho penal, que es el que menos nos interesa, pero hay que mencionarlo. El costo económico del derecho penal nos implica salarios burocráticos millonarios, al año me refiero, y por grupos. Nos implica construcción de edificios, nos implica gasolinas, nos implica vehículos, nos implica jueces, secretarios, papelerías, centros penitenciarios, en fin. El costo del derecho penal económico es muchísimo, pero el costo social es mucho más elevado todavía que el costo económico. Aplicar derecho penal tiene un costo realmente elevado. Vamos a tomar a un ser humano y lo vamos a sustraer de todas sus actividades en la vida libre, de todas sus responsabilidades. Si este señor tenía un taller mecánico, no lo va a atender. Si tenía hijos, no los va a mantener. Lo vamos a reducir a una etapa infantil donde alguien le va a decir cómo vestirse, a qué hora despertarse, a qué hora comer, a qué hora dormir y qué actividades hacer. Y le vamos a sustraer de todas sus responsabilidades en la vida en libertad, ¿no? Si a esto le llamamos reinserción social, pues estamos ante una verdadera utopía. Ya tan solo hablar de reinserción social en aislamiento ya se advierte complicado, ¿no? Libertades que para nosotros son tan sencillas como ir al baño, como destapar una cerveza, como la privacidad cuando estamos en el baño, como prender la televisión o como mandar un WhatsApp, en la prisión no existe. Es una ilusión máxima, es objeto de un soborno y es objeto de hasta de motines cuando se les ha ido la luz en centros penitenciarios. Si esa persona que tenía una responsabilidad social en la vida, digamos, no la cumple, por ejemplo, si eres el dueño de un taller mecánico, va a cerrar ese taller, tu vehículo y el mío que estaban ahí no van a quedar listos, los trabajadores se van a quedar desempleados, los hijos se van a quedar sin el padre, los hijos de los empleados pues se van a quedar sin la cantidad de sustento que tenían o sin el apoyo económico.
En este supuesto, realmente tenemos un grave problema, porque esos hijos sin el padre, puede ser, ¿verdad? Puede ser que incluso se vean seducidos por pandillas y después por criminalidad organizada y tal. Entonces nosotros, oye, Estado, espérate, esa es la solución que me estás dando. No, pues no me ayudes, Estado. ¿Ah? Y no solamente hablo del maltrato animal, podemos hablar, por ejemplo, del aborto. Ni modo que un feto no sea un bien jurídico con un valor supremo como es la vida. A ver, Estado, resuélveme este problema. Tenemos pérdidas de fetos porque hay mujeres que abortan, resuélvemelo. Y ahí ve el Estado, pues cárcel. No, hombre, esta es una solución, Estado. Fíjate todo lo que me estás causando, me estás criminalizando a una mujer pobre, porque si tuviera lana, pues aborta en Estados Unidos o en Ciudad de México. Me estás criminalizando y no me estás ofreciendo ninguna solución o reinserción. Vamos, no estás protegiendo fetos, Estado. Ofréceme programas de agilización de adopciones, ofréceme programas de otro tipo de situaciones. Por supuesto, son temas debatibles, ¿no? Son temas polémicos, pero aquí podemos coincidir entonces en que nos interesa la protección de un bien jurídico importantísimo, los animales. Podemos pensar que es la sociedad, podemos pensar que es el propio animal su propia salud como bien jurídico, o podemos pensar como bien jurídico superindividual medio ambiente, da igual, nos interesa protegerlo. Yo no creo que dentro de las sociedades modernas hay un grupo social antianimales. Los hay de closet, quizá, ¿no? Gente que odia a los perros. Yo conozco una persona que odia a los perros, pero creo que lo mordieron de pequeño y es una onda que trae ahí él. Entonces, generalmente las sociedades apuestan por proteger este bien jurídico, con la visión que queramos tener, ¿no? Pero apostamos por proteger este bien jurídico. Por eso cobra tanta popularidad, sobre todo en temas electorales, y me parece que de hecho se abusa del botón emocional. Todos sentimos bonito al ver una mascota, o todos sentimos, no sé si todos, pero creo que la mayoría sentimos agradable cuando nuestra mascota nos hace una gesticulación o nos hace alguna comunicación que establecemos con ella o con él. Por supuesto que nos toquen un botón emocional, y cuando viene el tema electoral y alguien nos promete penas duras y tal, decimos, pues sí, ¿verdad? Qué bueno, vamos a votarle, porque pues cómo es posible que alguien maltrate a mi Michi, ¿no? A mi gatito, yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que se ha abusado de este botón emocional porque gran parte de la sociedad pues, no tiene la información de cómo funciona precisamente el derecho penal. Nos han educado desde pequeños en un molde social donde la pena es un fin en sí mismo y no un medio para proteger otros fines o un medio para proteger bienes jurídicos. Y así cuando veíamos Superman, termina la película exitosamente y todos contentos porque matan al malo, ¿no? En la Caperucita Roja acaban con el lobo. En fin, desde pequeños traemos la idea del castigo, ¿no? De la punibilidad, de la justicia retributiva, ¿no? De que pague por lo que hizo. Nuestra apuesta es por un derecho penal preventivo, ¿no? Un derecho penal en términos de prevención general. En este punto, ¿sirve? Sí sirve. Por supuesto que sirve penalizar el maltrato animal. Sirve como nos sirve el Nissan Sentra 2001 que nos ofrecen, ¿no? Lo que tenemos que ver es esa utilidad, a qué costo nos lo ofrecen. ¿Cuál es el alcance que tiene el derecho penal cuando lanza una coacción psicológica? Creo que tiene dos alcances muy importantes penalizar el maltrato animal. Uno, desde el punto de vista de la coacción psicológica, cuando el legislador nos amenaza, de repente tenemos, el perro del vecino nos ladra, yo qué sé, y queremos darle una patada, yo qué sé, y decimos, ahí viene la coacción psicológica del legislador y nos detenemos, ¿no? Sí sirve, sí sirve. Por otra parte, esto en términos de prevención general negativa, pero también en términos de prevención general positiva, nos genera una convicción y nos genera una unidad en torno a la protección de animales, ¿no? Se despierta todo un movimiento relacionado con la protección de los animales y esto también sirve, ¿no? Ahora bien, este alcance sirve, pero sirve de manera muy limitada. ¿Y a qué costo?
¿A qué costo? Miren, en el 2014 fue cuando se tipificó este delito de maltrato o crueldad animal en Baja California. Y es apenas en esta administración de la Fiscalía General del Estado cuando se crea una fiscalía especializada, en mi opinión, en razón más de popularidad que de funcionalidad. Y en esa fiscalía especializada en contra del maltrato animal, pues traigo aquí unas cifras. Básicamente, en el año 2020, en Tijuana, hubo 27 inicios. De esos 27 inicios, no todos podían llegar a ser integrados. Hubo una carpeta de investigación y 0 judicializaciones, ¿no? En Tijuana. Tenemos datos de otros municipios, pero es en Tijuana. De 27, una integrada. Ahora, esto no quiere decir, definitivamente el Ministerio Público pudo haber cometido errores, ¿no? Que lo saben hacer muy bien también, pero esto no quiere decir que sean errores esas 27, ¿no? Posiblemente no se pudo integrar. Ahora, el sistema penal ha venido funcionando como una orquesta en la que cada quien toca una canción diferente. Cada músico es director de orquesta y cada músico toca una pieza diferente. Los legisladores dicen, yo voy a proteger bienes jurídicos creando tipos y aumentando penas. Ya, hasta ahí. Lo demás es bronca del MP, lo demás es bronca del juez. El Ministerio Público dice, no, pues yo con lo que tengo es una bronca integrar, no se puede. Lo demás es cosa del legislador o lo demás es cosa del juez que no judicializa. El juez dice, pues yo juzgo lo que me llega nada más y lo que me llega es esto y viene mal integrado, ¿no? Y el sistema penitenciario pues ya no sabe ni a quién echar la culpa de que lo que le llega pues no, ni socialmente se reinserta ni nada, ¿no? Y también tiene que ver porque el propio botón emocional de los animales nos ha llevado a ser tipos excesivamente descriptivos. Y esto me parece que es un estorbo para las investigaciones. Miren, en el tipo de homicidio, por ejemplo, el Ministerio Público tiene que acreditar que se privó de la vida a otro ser humano, ¿no? Eso es lo que tiene que acreditar. En el tipo de feminicidio, que se castiga con igual penalidad que el homicidio calificado, tiene que acreditar la relación de subordinación, tiene que acreditar la relación de confianza, tiene que acreditar la amistad. ¿Cómo rayos va a acreditar un Ministerio Público la amistad? ¿Quién es amigo tuyo? ¿Al que saludaste 2 veces o 10 veces? Bueno, algo similar sucedió en el tipo de maltrato animal. En las lesiones es el que lesione a otro y punto. En el tipo de maltrato o crueldad animal, que es excesivamente descriptivo, fíjense lo que viene. Dice, causar la muerte a un animal injustificadamente, esto no era necesario porque ya las causas de justificación están en la parte general. Dice, o privar de la vida a un animal utilizando cualquier medio que le provoque un sufrimiento extremo. El Ministerio Público debe acreditar el sufrimiento, pero no solo el sufrimiento, sino debe acreditar el sufrimiento que fue extremo. ¿Cómo se va a judicializar esa carpeta? Y yo, por supuesto, como autor de los hechos, pues me voy a defender hasta donde pueda. Demuéstrame que el sufrimiento fue extremo. Yo digo que no fue extremo. Oye, pero sufrió, a lo mejor, pero pues creo que fue poquito, ¿no? O sea, sí, no hay tipicidad. Entonces, claro, redactamos esto con todas las emociones encontradas que nos despierta y queremos, es como si fuera una varita mágica donde estamos ya castigando idealmente, ¿no? A quien quisiéramos, a quien vemos ahí, pero esto no funciona así. Creo que la técnica legislativa tiene algunas oportunidades de mejora. Por otra parte nos dice, viene una cuestión aquí inconstitucional, dice, causar la muerte de un animal injustificadamente, y luego dice,
sacrificar a un animal empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas. El legislador penal puede redactar normas penales en blanco remitiendo a otras disposiciones que tengan el rango de ley. Pero nos dice la Suprema Corte que el problema de constitucionalidad se da cuando se reenvía a otra norma que no tiene el carácter de ley en sentido formal, dando así entrada a la descripción típica de regulaciones de procedencia reglamentaria o hasta meramente administrativa y en consecuencia una participación del Poder Ejecutivo en la configuración de tipos penales. El Poder Ejecutivo no puede redactar tipos penales. Si yo sacrifico un animal contraviniendo a las normas oficiales mexicanas, el legislador está cediendo la potestad legislativa en materia penal a quien redacta la norma oficial mexicana y eso es inconstitucional, ¿no? Entonces, otra, por si teníamos ahí ya, y mientras el animalito pues ahí sigue, ¿no? Sufriendo, mientras el animalito sigue ahí sufriendo, ¿no? Las lesiones que pongan en peligro la vida de un animal, que le generen incapacidad parcial o total permanente, que disminuyan alguna de sus facultades, cuando el Ministerio Público, o sea, de que lo puede demostrar, ¿no? Que disminuyó la facultad del perrito, por ejemplo, de escuchar, ¿no? Por ejemplo, es que antes me hacía caso y tal. Pero para demostrar esto, para que el Ministerio Público, supongamos que es un Ministerio Público que tiene toda la voluntad de integrar esto, pues es una labor muy complicada, es una labor muy difícil y mientras, pues el animalito sigue ahí sufriendo, ¿no? Entonces, no solo el alcance es muy poco, el alcance de estas normas realmente yo lo veo antes de que ocurra el maltrato animal, ¿no? Como prevención general, como amenaza para que no lo hagan, pero una vez que la gente lo hace, pues es casi imposible aplicar. Dije casi, ¿no? Puede ser que se aplique, pero esto es muy complicado, ¿no? Porque esto hay que demostrarlo, hay que probarlo ante un juez para poder acreditar esto. Entonces, ¿cuál es la propuesta a la que nosotros, por supuesto esto que estoy diciendo es lo menos popular del mundo, esto en ningún país se ve porque es una tendencia progresista dotar de derechos a los animales y crear penas para quienes los maltraten y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí me parece que no puede ser demasiado progresista aquella herramienta que dota de facultades punitivas al Estado. Porque cuando al Estado le dotamos de una nueva arma, dice Zaffaroni, las armas las carga el diablo y nunca sabemos en contra de quién se va a disparar, ni contra quién, el legislador a veces se dispara él mismo, y sabemos que el poder punitivo del Estado pues, puede ser utilizado por seres humanos en el Estado que tengan sus fallas, ¿no? En una de esas el maestro Leonardo, distinguido presidente y tal, quieren fastidiarlo de alguna manera, tiene una mascota ahí y la vimos amarrada, ¿no? Por ahí nos vamos. O sea, es un arma, el poder punitivo del Estado es un arma y me parece que no podemos hablar el sentido progresista va en torno a las libertades, pues, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que tengamos que permitir el maltrato animal. Por supuesto que el Estado debe de intervenir para evitar el maltrato animal, pero debe de hacerlo con la herramienta que resulte más efectiva. Yo tengo aquí, copiado y pegado, ¿no? El artículo 8A, fracción 14 del reglamento del Bando de Policía y Gobierno para Mexicali, el 114 del reglamento del Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Tijuana, el 27 fracción 16 del reglamento del Bando de Policía y Gobierno para Ensenada, el 30 fracción 16 de Tecate, el 8A fracción 14 del reglamento del Bando de Policía y Gobierno de Playas de Rosarito, y todos castigan con una sanción administrativa que puede ser prisión de hasta 36 horas, que no es poca cosa, que puede ser una multa, no sé de cuánto, pero de algunos miles de pesos, a quien cause lesiones o muerte a cualquier animal sin motivo que lo justifique.
un texto sencillo que me parece absolutamente aplicable. Entre más detallado el texto, más posibilidades tenemos de que nos falle. Este texto me parece sencillo, me parece absolutamente aplicable. Entonces, si vemos, por ejemplo, un tipo dándole azotes a un perrito, ¿no? que son los casos quizá en los que más podemos pensar, o son los tipos de situación en los que más nos podemos enfrentar, y llamamos al 911 pensando en que las normas se apliquen, ¿eh? Por supuesto podemos cuestionar que no se aplican, ni la penal ni la administrativa, y eso es otro tema, ¿no? El tema de la convicción para servir y la convicción para aportar. Entonces, pero pensando que las normas se apliquen, ¿con cuál es más fácil proteger a ese animalito, ¿no? Llamamos al 911, llega la patrulla, están dando de azotes a un animal, presentan ante el juez municipal, nos vamos al reglamento de protección de animales domésticos para el municipio de Tijuana, que el artículo 9 dice que son facultades y obligaciones del Departamento de Atención y Control Animal los siguientes. En caso de flagrancia, asegurar a los animales para su debida protección. Opción 2, presentamos una denuncia penal. Digo, si el perro fuera mío, realmente me dolería mucho que tuviera que esperar a que se integrara un tipo penal tan espeso, ¿no? tan complicado, y al análisis probatorio y tal, ¿no? Sí es cierto que el juez de control podrá mandar a asegurar al animal y tal, pero pues en lo que llega el asunto al juez de control, me parece que el animalito ya lo perdimos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es nuestra observación a la utilización a la aplicación del derecho penal en torno a la protección de los animales. Insisto, no solo a la protección de los animales, me parece que incluso para la protección de los fetos, para la protección de muchas otras cosas, o bienes jurídicos. La parte emocional. Cuando somos víctimas de unos hechos, nos mueve la parte emocional y a veces perdemos la objetividad. Un colega, no es cierto, no es colega, es un profesionista, un médico, me decía muy frustrado que un muchachito de 13 años había violado, ¿no? Una especie de violación equiparada a sus hijos de 7 y 9, me parece, una niña y un niño. Les había introducido un dedo o algún objeto, no sé, una cuestión muy desagradable. Como padre de estos niños, es muy posible que nos venga a la mente acudir con el chamaquito de 13 años, tomar una piedra de buen tamaño y dejársela caer así en la cabeza, ¿no? Probable, pues son los hijos, ¿no? Y un tipo ahí que los está violando, o sea, es posible que nos venga a la mente una sanción severa, ¿no? Ahora, como estamos fuera, como no son nuestros hijos, tenemos una capacidad, una racionalidad menos nublada, un juicio más despejado. Y podemos advertir que muy probablemente el muchachito de 13 años ha sido víctima también, que tiene un daño psicológico, que tiene problemas, ¿no? En ese sentido, creo que debemos advertir esto. Si nos gana el botón emocional, creo que al final terminamos proponiendo algunas penas severas que no son tan funcionales. Sí tienen un alcance, sí sirven, pero tienen un alcance muy limitado y tienen un costo social y un costo económico exagerado, ¿no? Sabemos todos que estas investigaciones pues las pagamos nosotros, ¿no? Entonces, si yo le pido al Estado que me resuelva este problema, a ver, Estado, protégeme animales, aquí te estoy pagando, protégeme animales. Ah, ok, mira, tantos millones para jueces, tantos millones para esto, tantos millones. Ay, Estado, ¿por qué mejor no te vas al derecho administrativo sancionador y me los proteges con una patrulla y un policía y un juez municipal y ya está, ¿no? El tema de la prisión, sabemos que por la cantidad de penalidad pueden acceder a algunos mecanismos alternativos, en fin, pero pues no deja de hablarse de prisión y estamos estigmatizando a unas personas, a un ser humano de por vida. Y no hablemos ya del sistema penitenciario, donde en América Latina
pues no sé, el 70 y tantos % ni siquiera han sido sentenciados. Están presos sin juicio, ¿no? Presos sin juicio. Luego les cambian a veces al procedimiento abreviado para que los presos por nada sean sentenciados por nada, ¿no? Y además, la posibilidad de ser victimizado mortalmente en una prisión aumenta 10 veces más que en la vida en libertad. O sea, si yo voy por la calle y tengo una posibilidad de que me maten, tengo 10 veces más posibilidades de que me maten en prisión, de acuerdo a estadísticas de América Latina, ¿no? Entonces, a veces el poder punitivo se utiliza como verdaderos secuestros de Estado, donde las personas terminan saliendo absueltas, pero cuando salen absueltas, pues ya salen como expresidiarios. La gente va a decir, mira, de seguro tuvo buen abogado, o ha de haber soltado lana, o por algo lo soltarían, este malandrazo, pero ya estuvo en la cárcel, y no lo dejamos reintegrarse. Entonces, eso es un problema social, y es un problema social que tiene un costo social, y eso es lo que nos cuesta cada que aplicamos la intervención penal para resolver un fenómeno social, el que sea. Entonces, debemos de considerar ese problema, ¿no? Independientemente, es un recurso no renovable el servicio público, entonces tenemos que optimizarlo. El capital humano, pues es como una cobija, ¿no? Me cobijo la cara y me destapo los pies, ¿no? Me cobijo un brazo y me destapo el otro. Entonces, al cobijar este tipo de fenómenos, pues hay que cobijarlos de la manera más óptima y efectiva posible, ¿no? Porque si nada más descobijamos, digo, hoy en día tenemos una fiscalía contra el medio ambiente y los animales en Baja California, ¿no? Con su costo económico, su costo social y tal. ¿Qué tanto nos ha cobijado el maltrato animal? Esa sería la reflexión. Y bueno, pues… Yo te quisiera preguntar, con los números que nos dabas hace un momento y el análisis de la legislación, ¿crees que de las 27 que tan solo se haya integrado una es por la falta de técnica legislativa al establecer el tipo penal? No lo sé, sería una especulación porque no conozco las carpetas de investigación, no lo sé. Necesitaría yo adentrarme a cada una, a ver si el Ministerio Público cometió sus errores o si realmente fue… A mí me parece que es muy complicado integrar estos tipos, demostrarlos, pues. Me parece que es complicado y si especular se trata, puede ser, ¿no? Pero no lo sé, no quisiera yo aventurarme, no sé por qué, pero parece que tiene algo de sentido, ¿no? En cuanto a derecho comparado, ¿cómo estamos Baja California con otras entidades o cómo está México con otros países de primer mundo? Hay una tendencia global que se llama la expansión del derecho penal. Uno de mis maestros, el profesor Silva, tiene un libro que se llama La expansión del derecho penal, ¿no? Le llama la inflación del derecho penal. Y es una tendencia que tiene un poco que ver con el neoliberalismo, ¿no? Ahí sí, no tiene nada que ver con los comentarios que hace nuestro presidente. El neoliberalismo empieza un poco con las libertades económicas, que cada quien, el libre mercado, intervención y todo eso. Pero una de las características del neoliberalismo con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, es la máxima intervención penal. Aumentos de penas excesivos. Hoy en día, no sé, en México, por cada 100 plazas penitenciarias tenemos 127 presos. Los tipos que antes se sancionaban con dolo, ahora también por imprudencia. Se adelanta mucho la barrera de protección de bienes jurídicos al grado de penalizar cosas, por ejemplo, aquí tenemos uno de los tipos penales, dice, se pondrá de 1 a 5 años de prisión a quien permita que menores de edad presencien cualquier exhibición que involucre una pelea de perros. ¿Debe un menor observar una pelea de perros? Por supuesto que no, definitivamente no. Pero fíjense hasta dónde adelanta el poder punitivo su barrera de protección, ¿no? Hacia quien permite, ya no al que cause la pelea de perros ni al que lo organice, no, al que permita que un menor vaya.
O sea, ese tipo de adelantamientos de barrera de protección, donde se sancionan mucho más delitos de peligro y todo eso, es tendencia a penalizar todo, es internacional. Entonces, aunado a esto, pues con los modernos estudios en temas de animales y todo eso, creo que en los países más civilizados se sigue penalizando el maltrato animal. Se sigue penalizando y hay consideraciones como titulares de bienes jurídicos, ¿no? No tengo estadísticas propiamente sobre los resultados obtenidos o qué tantos animalitos se han salvado, pues es un tema bastante complicado, ¿no? Pero estamos en Tijuana y ¿qué tantos animalitos hemos rescatado realmente con este medio? ¿Okay? No es un fin en sí mismo, es este medio y así funciona. ¿Qué tanto nos ha servido para proteger a los animales, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo con esto concluyo también la intervención por si hay alguna otra pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, lo que estaba viendo es que a nivel internacional, algunos países como Alemania, Suecia, ya están legislando para dar una mayor protección a animales, incluso dentro de sus propias constituciones. En Estados Unidos hubo un caso hace unos años donde se trató de que un simio fuera liberado bajo la figura de habeas corpus porque estaba detenido y no lo dejaban salir, lo tenían encerrado al pobre, y el juez le llegó a dar el writ de habeas corpus, pero después se retractó y pidió más información. Pero quedó el precedente, ¿sí? De que ya se está considerando darles el trato de persona no humana a ciertos animales. Y viendo nuestro Código Penal se nota que sí hay diferencias entre el trato que se le da a ciertos animales. Hay de animales mucho más sensibles, mucho más inteligentes, a otros tipos de animales que pues que se va a escuchar feo, pero pues no importan tanto. Por ejemplo, dice, las peleas de perros están prohibidísimas, incluso está prohibido que asistas a una pelea de perro, hasta hay una pena para el que asiste a presenciar una pelea de perro, pero las peleas de gallos están permitidas. Ahí te lo dices, es una excluyente. Te permiten, o sea, está prohibido el maltrato, la tortura de todo tipo de animales que sean inteligentes, sensibles, pero te dice el código, pero la fiesta brava está permitida. Entonces, pues sí, yo creo que sí el legislador en este caso ha sido algo pues inequitativo, digámoslo, al momento de proteger a ciertos animales y a otros no. Coincido plenamente que yo creo que el derecho penal no es el medio, yo creo que debe ser el derecho administrativo, pero sí yo creo que es importante que no, esto vaya más allá del ámbito penal y de hecho pues pensar que quizás se deben modificar figuras dentro del propio legislación civil para protección de estos seres. Hace poco estábamos comentando, pues a mí me cuentan los animales son propiedad. Uno puede hacer lo que quiera con su propiedad. Yo tengo un libro, lo puedo agarrar, deshojar, lo puedo quemar, lo puedo quebrar, puedo hacer lo que quiera, es mi propiedad. Pero aquí estamos hablando de seres que sienten, que piensan, que sufren, pues que gozan. Entonces, yo creo que sí, el derecho debe tener pues, algo de protección mínima y debe de haber pues, las sanciones adecuadas. No tanto, como usted dice, pues, el tema de la cárcel, pero sino en el derecho administrativo yo creo que está la solución. Pero si se va a legislar, yo creo que el legislador tiene que hacer un trato parejo para todos los que estén en la misma categoría, no unos porque es un evento cultural, puedes torturarlos, y otros no porque pues no tienen tanta importancia. Yo creo por ahí es donde se debe hacer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que se vayan cada vez más regulando y normativizando los derechos de los animales y que utilicemos no solo el derecho administrativo, sino incluso el derecho civil para protegerlos, ¿no? Me parece que debe de tener
congruencia y sentido el utilizar varios mecanismos, el amparo, ¿no? el habeas corpus, todo esto, para proteger los derechos de los animales. Creo que es algo muy positivo, irlos dotando de derechos subjetivos. Nos vamos a enfrentar con grandes desafíos al principio, pero creo que hay que irlos dotando de derechos subjetivos. Esto es muy importante. El punto es que la solución más cómoda para proteger todos los bienes jurídicos, pues aviéntate un tipo de delito, a ver, ahí escríbele ahí. Se aplicarán, y esto es muy complicado, ¿no? Dice, el profesor Zaffaroni dice, es que la pena, dice, cuando me preguntan qué es la pena, yo digo, no sé, porque, pues, dice, porque la pena para muchos es Dios y ante eso mejor ser agnóstico, mejor decir no sé. ¿Cómo que es Dios? Pues sí, dice, la pena va a salvar el Amazonas, la pena va a curar el SIDA, la pena va a salvar el maltrato animal. Entonces, yo estoy de acuerdo que debemos prohibir incluso tanto las peleas de perros como las de gallos, como las de cualquier otro animal. Pero la consecuencia ante la violación de esa prohibición sí me parece que puede ameritar mayor o menor severidad en un caso u otro, porque el derecho penal busca proteger bienes jurídicos a través de la prohibición de conductas. Y cada conducta obedece a patrones muy distintos y a fenómenos sociales muy distintos. Quien maltrata a latigazo a un elefante en un circo, pues creo que el objetivo o el contexto o el fenómeno social es distinto a quien le da de patadas a un perro porque no se calla, o a quien deja sin comer a sus mascotitas porque no tiene tiempo, porque los descuida. O sea, creo que los contextos son muy distintos y echarlos todos a un mismo saco y todos con pena, me parece que reduce la efectividad. Reduce la efectividad, sí, definitivamente debe de prohibirse, ¿no? Es como, perdón que cite tanto el ejemplo del aborto, yo creo que el aborto no debe de estar permitido. O sea, debe buscarse proteger ese bien jurídico. Pero otra es, ok, ya abortó, ¿qué hacemos? A la cárcel. Ay, pues eso tampoco me soluciona gran cosa. Entonces, no todo lo que está prohibido necesariamente tiene una consecuencia jurídica. Incluso hay delitos, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad la primera vez cuando no se causa daños en propiedad ajena, lesiones ni homicidios, no tiene pena. No tiene pena, dice que el Ministerio Público anotará y no sé qué, y la segunda vez ya se le castiga, ¿no? Entonces, ¿está permitido conducir en estado de ebriedad? Por supuesto que está prohibido. Entonces, vamos a partir de prohibir todas esas actividades, pero que esa prohibición no necesariamente amerite la intervención penal, es punto de vista y por supuesto discutible en cada supuesto, ¿no? Pero sí me parece muy positivo que a nivel internacional se estén dotando de derechos subjetivos a los animales, porque esto no me parece que les haga daño, me parece que les beneficia y es lo que queremos en todo caso, ¿no? Sí, porque parte de la protección partiría de que en materia civil no se le considera una cosa, ¿no? Yo creo que ese sería un avance muy importante y no necesariamente desde el punto de vista penal, ¿no? Sino desde el punto de vista de la legislación civil. Creo que sería un avance. Sí, sería buenísimo. Ahora, si vamos a una transición gradual, pues el hecho de que sea propiedad, porque yo, por ejemplo, si quiero adoptar un perro dálmata, pues me va a resultar casi imposible, ¿no? Tengo que ir a comprarlo, yo qué sé. O si quiero adoptar un caballo y busco quién me da en adopción, tengo que comprarlo. Ok. Pero eso no exime de que sea titular de derechos subjetivos. Si nos vamos a un cambio gradual, pues, o sea, por supuesto que estamos ante una evolución paulatina y claro, es muy complicado ahorita. El Código Civil, incluso el Código Penal nos habla de semovientes, ¿no? Ganado y tal. Hay muchos animales que se utilizan pues para hacer comestibles, para hacer granjas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor de momento es muy complicado ese tema de la propiedad, pero eso no exime, o sea, no es antagónico con el dotarle de derechos subjetivos. Vamos, en la práctica,
pues el perro a lo mejor es mío, pero también siente y también le duele y tampoco quiero que lo maltrates, ¿verdad? Por llamarlo de algún modo, ¿no? Aquí está el micrófono. Gracias. ¿Sí me escuchan? Ahí está, perfecto. Muy buenas noches. He escuchado con atención, maestro, lo que ha manifestado en este transcurso de su plática. He dicho con el debido respeto, hay ciertas cosas en las que no coincido. En particular, mi profesión, soy abogado postulante, y cuando habla de los costos, y se ha referido en distintas ocasiones, tanto al costo económico como al costo social del establecimiento de un tipo penal con las características con el que cuenta el Código Punitivo aquí del Estado, y en su momento la creación de esta fiscalía especializada que tiene como bien el seguimiento de todos aquellos asuntos relevantes con el artículo 342, pero también con el capítulo de delitos contra el medio ambiente. A ese respecto, y bajo las premisas que usted manejaba, como operadores del sistema y luego en este nuevo sistema, es bien sabido, en este caso, que la Fiscalía Especializada, cuando entra en vigor aproximadamente 8 meses después de la creación, entra en vigor con un solo fiscal a nivel Estado, un fiscal que no cuenta con apoyo gubernamental, que no cuenta con instalaciones, que se apoya de diferentes agentes del Ministerio Público que están llevando asuntos de índole de diversa naturaleza, sin agente ministerial, sin un médico veterinario zootecnista que realice justamente las operaciones propias en la investigación y la comprobación de los hechos delictivos. A ese respecto, hablar, creo yo, de la ineficacia de una fiscalía especializada en las condiciones en las que se ha dotado hasta este momento a la fiscalía, y usted lo sabe porque pues, fue o está adscrito a la misma fiscalía del Estado. De ahí nace, obviamente, las preocupaciones de la correcta y debido seguimiento de cada una de las causas. El contacto ciudadano con el que hemos tenido la oportunidad de tener justamente el sentir social y la tropicalización de este tipo penal, pues efectivamente no ha tenido la repercusión por la falta de difusión, por también la falta de atención de los agentes primero respondientes, hablando de la policía municipal, tanto que a los números de emergencia estos no atienden, estos mencionan no voy a ir, no me interesa, o simplemente lo atienden y no llegan. También encontrar el sentido en la atención que se les brinda, en este caso en el centro donde se reciben las denuncias, que es el sistema de CEJAP. Tampoco los agentes del Ministerio Público han sido capacitados sobre las premisas sobre las cuales se establece este tipo penal. Entonces, de ahí que existe esta falta de atención primaria por parte de los primeros respondientes, policía, o el primer cerco o el primer perímetro del delito, que es el lugar donde se reciben las denuncias. La incidencia ha ido a la alza y esto lo podemos sentir muchas veces en los medios de difusión masiva o en las mismas redes sociales. Las características de cada uno de los delitos propiamente han sido dotadas de violencia hasta en cierto punto sádica. También el conocer que la misma sociedad, al momento de entender y comprender que es un delito como tal, existe el temor porque los agentes activos del delito son sus propios vecinos, son sus propias familias, y esto inhibe propiamente la denuncia. Al momento de la investigación, todos aquellos ciudadanos que han tenido la suerte de ser atendidos y de ser clasificado el delito como crueldad o maltrato animal y no como daño en propiedad ajena, justamente radica en la investigación. Y en esa investigación, como lo manifestaba al inicio, pues nos encontramos con todos estos impedimentos, como lo es, si hay una lesión en un animal, no existe un médico veterinario zootecnista que pueda certificarlo, que orilla esta operatividad, que justamente el ciudadano tenga que, de su recurso propio, acudir a médicos veterinarios privados, y en los casos que se pueda tener la atención del Centro de Control Animal y se tiene la suerte de que pueda ser gratuito, pues así sucede. La falta de capacitación no es propia de una falta económica o una falta de presupuesto. Dentro del colectivo en el cual yo participo, hemos expuesto y hemos platicado con los encargados de los entes de capacitación de la Fiscalía, ofertando
justamente la capacitación no por nosotros como operadores, sino por profesionistas del derecho a nivel internacional, hablando de catedráticos de Argentina, de Chile, de España, que han tenido buenas prácticas respecto de fiscalías especializadas de este tipo. Entonces, hablar de costos y hablar de procedimientos, como usted lo comenta, es aventurado, a lo mejor especulamos, pero la realidad, lo tropicalizado del delito justamente en la sociedad, nos hace ver y entender que la progresividad del derecho, como usted lo ha manifestado correctamente, va en esta tendencia. Y la criminalización o la estigmatización de todos aquellos agentes activos de este delito, pues propiamente se da en las mismas condiciones que cualquier otro delito. Tal vez en este tipo de delito es un poco más sensible para la sociedad porque se habla justamente de seres que no tienen la capacidad de expresarse o que mínimo nosotros no podemos entender el lenguaje justamente de los animales. Pero no por el hecho de que no entendamos quiere decir que no sientan o que no existen. De ahí partimos con diversos criterios internacionales, como lo fue la Declaración de Cambridge en 2012 sobre la sintiencia y la conciencia de los animales. Después viene la Declaración de Toulon en Francia, que habla justamente también sobre la sintiencia de animales. Y la última, la Declaración de Toulon habla sobre los sujetos de derechos, los animales como sujetos de derechos. Y en fin último, la Carta de Sintiencia también de la Universidad de Toulon en Francia, que habla sobre la sintiencia de los animales. En esta progresividad, México, le comento, en la oportunidad que hemos tenido de platicar con diversos agentes de cambio y profesionistas del derecho penal justamente en otros países y más en Latinoamérica, nos han manifestado que estas buenas prácticas sí han tenido un resultado positivo en la inhibición del delito y en el castigo por medio del tipo penal, pues bajo las condiciones que este mismo señala. Creo también que esta misma oportunidad que se tiene de compartir, comparar el delito de crueldad o maltrato animal, como lo ha hecho bien usted en su disertación, otorga justamente este diálogo que se puede dar entre los diversos tipos penales que pueden ser comparados, que pueden ser dialogados, pero que al final se trata no solamente de un castigo, sino de una inhibición del delito, que en materia administrativa, sobra decirlo, tampoco ha sido efectivo el trato que se le ha dado. El Centro de Control Animal cuenta con un solo inspector en esta ciudad, el cual, si bien puede atender una o dos llamadas al día para la inspección, aunado a ello, las capacidades del mismo centro administrativo no le dan oportunidad de atender a la masa de población que tiene nuestra ciudad. Entonces creo que la evolución del derecho en aras de proteger el bien jurídico tutelado, que en este caso, dicho con debido respeto, para mí es la vida y la integridad de los animales como tal, es lo que dota a este tipo penal y lo que dota a las sanciones administrativas justamente de eso, de una sanción, de un señalamiento, y no es un señalamiento inequívoco, sino es un señalamiento claro para el agresor en este caso, por lo que considero que la salida, en este caso lo que a mi entender y lo que mi conocimiento me da, es que justamente nos lleva y nos pone a transitar a Baja California con las diversas aplicaciones del derecho en un estado con una forma de entendimiento de la vida y de del sentir de los animales desde una perspectiva progresiva del derecho. Y hablar también en el tema de la comparación de derechos, habla el amparo en revisión 163 del 2018, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justamente habla sobre la comparación de los derechos humanos y los derechos de las personas no humanas, en este caso los animales, donde sobrepone en una contienda de derechos el derecho de los animales a la protección de su vida y de su integridad. Esto a razón de una controversia sobre las peleas de gallos. Entonces, a ese respecto, cuando se pronuncia la Suprema Corte de Justicia en una circunstancia de ponderación del derecho, es cuando existe la necesidad de tutelar un bien como la vida y la integridad de los animales. Es por ello que me permito intervenir de esta manera. Le agradezco la posibilidad de poder dialogar y de poder escuchar su punto de vista. Sí, muchas gracias. No, pues es que estoy de acuerdo en todo lo que dijo. No veo
diferencia, ¿no? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay un fenómeno en el que no me metí y es el fenómeno del problema. Yo les decía al principio que hay un problema de maltrato animal. Tenemos un problema de maltrato animal. Y hice quizá referencia de que tenemos una apatía, a lo mejor no lo referí tan claramente, pero tenemos una apatía sobre el tratamiento de este problema, que es otro problema, ¿no? Un problema colateral. O sea, tenemos el problema del maltrato animal y tenemos una apatía sobre el tratamiento de este problema. El problema ahí está. Totalmente de acuerdo con lo que usted comenta y la opinión o la toma de posición de nosotros es debatir o buscar el mecanismo más efectivo para combatir ese problema, ¿no? Y ahí es donde quizá podemos diferir, ¿no? En algunos puntos. El costo social del derecho penal, no me refiero, o sea, no tanto al costo económico, al costo social que tiene el derecho penal, ¿no? Y al costo económico también nos podemos referir, o sea, mencioné que ciertamente sirve en términos de prevención general porque lanza una coacción psicológica y algún sector de la población, si usted a lo mejor me ayuda con estudios al respecto de qué tanto sector de la población se ve inhibido o cuánto se logra prevenir, es muy complicado en otros delitos, ¿no? La prevención del homicidio, siempre es un poquito complicado la medición de la prevención, pero yo supongo que sí que previene el delito. O sea, la prevención negativa, la coacción psicológica, la intimidación. Y por otra, la prevención general positiva. Genera este ánimo de lucha, de estudio, de debate, de conocimiento sobre los temas. Esa es la parte que beneficia, me parece que esa es la parte que sí beneficia, ¿no? El desafío que tenemos, pues es en una ciudad como Tijuana, pues ya se imaginará la cantidad de desafíos que tenemos. Incluso en algunos escenarios de política criminal, el combate contra la delincuencia organizada del año 2008, ¿no? Donde el presidente emprendió una guerra, le llamaba, contra el narcotráfico, pues se iba lo mismo contra cualquier narcomenudista que contra los grandes capos. Y aquí una de las fallas era tratar los problemas por pasos, por su margen de lesividad. Ningún gobierno del mundo iba a poder atacar todos los fenómenos sociales al mismo tiempo y a la vez, ¿no? Entonces, yo veo con frustración, porque lo hemos propuesto y no es un tema muy popular, una fiscalía especializada en maltrato infantil. No la tenemos. Y de verdad que hemos sido insistentes y le hemos propuesto, pero pues no venden, no votan y no genera botones emocionales, porque pues ahí está, ¿no? Y además genera recursos electorales porque están los, no sé. Y me refiero a todo el país, o sea, todo, incluso. Entonces, ¿qué fenómenos tenemos que abordar? Le decía yo, de la cobija y tal, ¿no? Pero en ningún momento me quise referir como que ese costo no valga la pena pagarlo. Hay que pagar lo menos posible por la máxima utilidad posible, ¿no? Y si para resolver el problema tenemos que pagar un costo más elevado, pues lo pagamos. La cosa es analizar hasta dónde lo estamos resolviendo, ¿no? Pero creo que coincidimos bastante, profesor, ¿no? Y le agradezco mucho. Les quiero comentar que, bueno, buenas tardes, Abraham, ¿qué tal, maestro? Sabes que no comparto tu opinión en el sentido de la crítica que haces de la redacción del tipo penal, ya lo hemos hablado antes, tú y yo. Se me hace muy valioso el espacio ahorita para comentar un poco lo que dice el abogado Frank, en el sentido de que el esfuerzo que se ha hecho para poder llegar al punto en el que estamos ahora ha sido mucho, y es también mucha la frustración que tenemos en cuanto al desdén de nuestras autoridades, propiamente de la Fiscalía. Les hemos propuesto capacitaciones con fiscales especializados en la materia en Argentina, en España, sin ningún costo. Les rogamos que reciban esas capacitaciones y no hay ningún tipo de interés. O sea,
Ha habido casos en los cuales el abogado Frank ha tenido que ir a recoger a un animal, el cuerpo de un animal sin vida, porque no hay nadie de la fiscalía que haga el trabajo que le corresponde hacer, ¿no? Y sé que estando tú ahí, tú puedes ser un gran aliado para que a lo mejor este tipo de iniciativas de nuestra parte puedan prosperar ahí con ustedes, que nada nos daría más gusto que poder capacitar a la fiscalía, porque sabemos que además hay elementos muy valiosos, hay ministerios públicos que también es verdad que nos han apoyado en su momento, pero no a todos ellos les tocan las carpetas que existen, ¿no? De repente llegan a ministerios públicos que no consideran que es importante el delito. También es cierto que la forma en la que es tratado el denunciante en la fiscalía, pues desmotiva totalmente a la población a seguir yendo a presentar denuncias, porque para presentar una denuncia pues tiene que perder todo un día en trabajo una persona para que llegue al canalizador y el canalizador le diga que no, que hay otros delitos más importantes, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho potencial que se puede trabajar en la misma fiscalía para que la fiscalía pueda ayudarnos a llegar a otro nivel. Y también en el tema del maltrato infantil, coincido contigo, cuando nosotros presentamos al Congreso en su momento para la tipificación del delito, la serie de casos, que eran más de 90 y tantos casos que documentamos sobre maltrato animal, lo que más nos llamó la atención, y además eran casos con muchísimo sadismo, no había manera de que dieras la vuelta a la carpeta que llevamos y no quisieras dejar de ver las imágenes, ¿no? Casos de zoofilia, de despellejamiento de animales, de unas torturas horribles. Y lo que más nos llamó la atención fue que el 70% de quienes denunciaban esos casos en redes sociales eran menores de edad. Con lo cual nos preocupaba muchísimo que nuestra infancia estuviera expuesta a este tipo de casos, porque bien sabemos que psicológicamente cuando un niño observa que una persona está maltratando al animal de la casa o al animal del vecino de esa manera, el que sigue es el niño, porque es la siguiente persona que está vulnerable a ese tipo de casos. Cuando vemos casos de zoofilia, sabemos que el abusador está abusando de los animales hacia afuera, hacia el exterior de la casa, pero hacia el interior de la casa está abusando de los niños también. Por eso en Estados Unidos este delito no es un delito menor. Es un delito que se considera un delito que es necesario y prioritario atenderlo, porque nos está hablando de casos que nos van a predecir que en un futuro ese tipo de conductas se van a dar contra humanos también, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque coincido contigo, nuestra causa a favor de los derechos de los animales está estrechamente vinculada al tema de los derechos de la infancia, y por eso llevamos de la mano el tema de tauromaquia junto con el tema de los derechos de la infancia, ¿no? Y también coincido con el abogado cuando, abogado, usted comenta que es una incoherencia y una incongruencia del legislador que prohíba ciertos espectáculos y otros no, ¿no? Sin embargo, creo que ya estamos en un punto en el que cuando llevemos este tipo de proyectos al Congreso, entre más abogados seamos mejor y estemos más unidos mejor, porque es muy difícil negociar estos proyectos legislativos cuando nos encontramos con la mayoría de los políticos aficionados a la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? O que hay políticos que son aficionados a las peleas de gallos. Esperemos que esas generaciones ya vayan saliendo, ¿no? Y que esos espacios sean ocupados por personas jóvenes y con otro tipo de mentalidad. Pero la verdad es que cuando nosotros presentamos el proyecto de tipo penal, la condición que nos pusieron fue no se metan con tauromaquia. Y tuvimos que aceptar esa condición, y fue en la administración del señor Kiko Vega, porque si no, no íbamos a poder dar un paso adelante con la tipificación del delito de crueldad animal, ¿no? Creo que muchos años después, ahora estamos en un momento histórico en el cual, si vamos más reforzados y tenemos más apoyo de los colegios de abogados, podemos hacer mucho más impacto cuando estos proyectos legislativos sean presentados, ¿no? Entonces, no es fácil la labor del lobby político, no es fácil convencer a los políticos de que la sociedad está demandando estos cambios y que además México va muy tarde en este tipo de políticas en favor de las personas humanas, de las personas no humanas, de los seres sintientes, y que tenemos todo para ir adelante, nada más que sí hay ciertos temas de mentalidad y de cultura que son han sido muy difíciles de vencer, ¿no?
Sí, bueno, pues muchas gracias. Creo que son más las coincidencias que tenemos que las diferencias, ¿eh? Desde siempre lo hemos platicado mucho. Me parece muy plausible la causa que se ha venido encabezando y me parece que no debe dejarse de lado. Por supuesto que si mi posición ahí sirve para vincular con la dirección del Instituto de Capacitación para poder ofrecer cursos gratuitos, pues no veo por qué habría de decir que no, ¿eh? La mejor disposición ahí en ese sentido. Mi posición aquí también quiero aclararlo, pues es un poco desde el punto de vista académico y quizá aislada, no es necesariamente el punto de vista institucional. Hay muchos desafíos en las instituciones, hay muchos problemas o fenómenos y esa apatía de la que comentas, pues no es exclusiva de ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, me decía un amigo al que atropellaron hace poco, me decía, oye, dice, pero tengo 3 horas aquí sentado, le estoy diciendo que vine atropellado. Y pues a estar, impulsando la mejor atención hasta donde nos alcance, ¿no? Pero es el tema de las barandillas de México. ¿Hay otra pregunta? Primero que nada, muchas gracias por la presentación, es muy interesante el tema. Yo no estoy peleado con la protección de los animales, pero tengo serias dudas de que el bien jurídico tutelado o el titular de los derechos puedan ser los animales o puedan ser calificados como personas no humanas. A lo mejor la evolución del derecho nos va a llevar a algo similar a eso, pero tendríamos que encontrar una fórmula que más allá de las deficiencias, carencias o precariedad del sistema que tenemos, que como bien apunta, no es exclusivo de este tema, y no es exclusivo de la materia penal, en la materia civil, en la materia administrativa, en la materia fiscal, tenemos un sistema precario que no resuelve de todo el tema. Pero tendríamos que conciliar desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los animales? Si son cosas o no son cosas. Porque nos los vamos a comer, ¿no? O sea, ¿por qué diferenciamos? O sea, si hay una industria que nos alimenta a todos, que se sustenta en que nos comemos a los animales. Y a lo mejor nos repugna la idea cuando hablamos de los perros que vemos en la calle o de las mascotas que tenemos. Pero Dios no lo quiera, si un día llega el hambre a ese grado, no los vamos a comer sin ningún tipo de discusión, ¿no? Entonces, darle el tratamiento de persona no humana a los animales genera muchísimos problemas. Y yo encuentro que la protección que queremos otorgarle a las mascotas y a los animales en general, porque inclusive en la discusión sobre la tauromaquia o las peleas de perros o las peleas de gallos, ¿no? O sea, se puede resolver desde ese punto de vista filosófico, reconociendo como bien jurídico tutelado al ser humano, a la persona humana. Porque al final del día, el derecho penal es un instrumento de diseño social y habla de la sociedad que queremos. Y a lo mejor es una de las teorías que usted mencionaba al principio, maestro, que decía, bueno, esto nos consuela y nos sirve para esto, pero a lo mejor no es la más correcta. Pero permite conciliarlo con la necesidad que tenemos también como seres humanos de alimentarnos y de hacerlo de una forma industrializada. Y también nos permite resolver muchos temas como el de que usted mencionaba de la defensa propia, ¿no? Si el gato del vecino ataca a mi canario, ¿lo puedo matar o no matar? ¿No? Y ahorita hay una solución de derecho civil muy sencilla, son propiedades, ¿no? Y no es necesario reconocerles el carácter de personas o reconocerlos como centros de imputación de derechos y obligaciones, ¿no? Que es la definición clásica de persona, para protegerlos, ¿no? El medio ambiente se protege, ¿no? Y cada vez con mejores instrumentos y transnacionales esos instrumentos, sin reconocer un derecho per se en algo que no es humano, ¿no? Porque al final del día es la antepuerta de mayor violencia el maltrato animal, ¿no? Hay muchísimos indicadores psicológicos que dicen que un niño que no siente empatía con su mascota y es violento con la mascota, tiene mucha mayor probabilidad de desarrollar una conducta violenta y antisocial más adelante. Entonces, esa discusión filosófica sí me causa problemas, ¿no? Hablar de derechos de los animales, a lo mejor acotados y definiéndolo con mayor precisión, es un paso al que vamos, pero
concilia eso con, ok, yo no quiero que maltraten a la vaca, pero si me da hambre me la voy a comer, ¿eh? Y nos la vamos a comer sin ningún remordimiento y sin ninguna compunción social. Y eso estaría peleado con el concepto de reconocerles derechos a los animales. Amén de los problemas de quién los ejerce, quién los tutela y una serie de problemas adicionales que resultan de reconocerles derechos subjetivos, ¿no? Entonces, quería ver si en la discusión filosófica de todo esto, en el diseño de todo esto, hubo una discusión de este tipo, ¿no? Cuando se programó, se diseñó el tipo penal, cómo se resolvieron este tipo de cuestiones, porque me es fácil aceptar el tipo para una pelea de perros, ¿no? Y me es fácil inclusive aceptarlo para la tauromaquia, ¿no? Que en algún momento fue fiesta cultural y tutelado y protegido y todo lo que ustedes quieran, pero que ahorita pudiera causar repulsa. Pero entonces, ¿qué hacemos con animales de la misma especie que sistemáticamente y mediante métodos industriales son sacrificados todos los días para que tengamos leche en el refrigerador y carne en el congelador, ¿no? O sea, y que no seríamos viables sin eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de discusión filosófica se dio sobre eso? Gracias. Bueno, sobre el desarrollo filosófico, yo creo que tenemos aquí dos grandes autoridades que conocen muy bien el tema. A mí me parece, miren, yo les voy a platicar una anécdota. Yo cuando era pequeño, mi padre se dedicaba a la ganadería, ¿no? A vender carne y ganado, y en una ocasión me regaló un becerrito. Yo creo que él no se imaginó que ese becerrito iba a ser mi mascota, porque yo lo agarré como, o sea, seguramente él en su posición pues, de venta de animales, ¿no? Pues mira, para que te enseñes a vender o algo así, ¿no? Bueno, y yo lo agarré de mi mascota y me seguía como perro hasta que era un toro gigantesco y era súper noble porque le hablaba y le chiflaba y venía y era mi mascota, ¿no? Hasta que un día ya no lo vi. ¿Ah? Creo que fue la primera vez que me pregunté qué diferencia, o la primera vez que filosofé, si había alguna diferencia entre la propiedad o el animal en sí mismo. Y no es un problema resuelto, ni es un problema fácil. ¿Quién le dota a una gallina la calidad de mascota o la calidad de alimento, ¿no? O lo decía, en el rescate de un animal, por ejemplo, en un vehículo que tiene las puertas cerradas y yo voy a romper la ventana para salvarlo y es un ratón. ¿Quién me dice si es un ratón grisecito feo o es un ratón blanco mascotita, ¿no? Entonces, sí, creo que son problemas complicados, ¿no? Y coincido en que dotarles de derechos subjetivos nos meten muchos problemas, pero también creo que es una necesidad de entrarle a este tema de dotarle de derechos subjetivos, porque también en realidad lo que nos duele pues es su malestar. No nos duele que a él le duela que lo está viendo sufrir, nos duele directamente su malestar, nos parece que él es el que sufre, él es el que siente, él es el que se expresa. Entonces, pues en algún momento tenemos que entrarle a esa discusión, ¿verdad? No es un tema pacífico y el punto de vista que usted acoge, colega, es un tema también bastante aceptado en la doctrina por un amplio sector. Yo les decía que no es un tema pacífico y ese punto de vista es un tema bastante aceptado por un amplio sector doctrinal. El propio Código Penal de Baja California lo pone en delitos contra el medio ambiente. Entonces, es un tema que el día de hoy no creo que salga. Tenemos una Sí, pregunta. sí, ¿qué tal? Buenas noches. Le damos el uso de la palabra a nuestro colega Rodolfo Jiménez, que quiere participar. Adelante.
casa y contratar una hipoteca. O sea, es una locura lo que está ocurriendo con la manipulación que está llevando esta industria que quiere imponer el animalismo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona elija una hipoteca o comprar una casa porque le gustó a su perro? Pues vamos, eso nos da risa, pero así es un anuncio que está en el aire en la televisión estadounidense. Entonces, te agradezco, doctor, por puntualizar dos cosas que me parecen fundamentales. El gasto innecesario en el cuidado de los animales, que aunque se trate del medio ambiente, pues el medio ambiente que se afecta, y hay una contaminación, pues creo que nos afecta a todos. Si los perros es que menos en peligro de extinción están, hay otras cosas más allá. Y aparte, no nada más, el animalismo nada más se refiere al tema urbano, pero hay que salir a la periferia, hay que salir al campo y preguntarles a esos ganaderos, como decía bien Nacho Reyes Retana, a la industria lechera, a qué se va a dedicar todas esas personas, qué va a pasar con todos sus animales, si la industria animalista impone y va imponiendo desafortunadamente sus criterios. Hay gasto innecesario, no se aporta gasto para los seres humanos, pero sí estamos muy preocupados por los animales y el derecho debe de servir única y exclusivamente al ser humano. Protágoras, en el año 400 antes de la era cristiana, antes de Cristo, dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. No debemos perder eso de vista. Eso sí es filosofía, no lo que dicen las exposiciones de motivos de los legisladores analfabetas. Eso sí es filosofía. Entonces, no debemos de perder de vista que el hombre es la medida de todas las cosas. Y a partir de ahí podemos normar criterio y todo lo demás es lo de menos. Gracias, maestro. Gracias, Leo. Gracias, Hipólito, por la oportunidad. Buenas noches. Gracias, colega. Bueno, nada más una aclaración. El maltrato infantil sí que se investiga en la Fiscalía General del Estado. No vayan a creer que a lo mejor no haya dado yo a entender que no se investiga. Sí que se investiga y además se investiga como una de las principales preocupaciones. Me refiero a que no hay una fiscalía especializada como sí la hay para el maltrato animal, ¿no? Entonces, hay una fiscalía especializada en asuntos de género y ahí se ven pues, asuntos de violencia de género y de maltrato infantil y de violencia familiar y abarca amplio el número de tipos penales, ¿no? Estoy de acuerdo en que a veces se humaniza a las mascotas y es maltrato animal. Humanizar a las mascotas puede ser maltrato animal, ¿no? Vestirlos como si quisiéramos y querer que reaccionen como humanos y tal, pues ahí, de acuerdo a nuestras necesidades psicológicas, pues a veces podemos hacerle más daño del beneficio que les causamos, ¿no? Si los queremos traer con ropa y tal, pues para el animal a veces es incómodo, en fin, ¿no? Y el tema de maltrato animal en general, pues me invita a la reflexión ahorita que lo comentabas, colega, porque hablar de maltrato animal también es un poco antropocéntrico, ¿no? Pues estamos generalizando. Va a decir el cocodrilo, pues yo qué, a mí no me metan junto con los perros ni con los elefantes. Y va a decir la pulga, pues a mí qué, ¿no? Deben de estarse divirtiendo si escucharan un debate como nosotros de cómo los vamos a clasificar. Quizá lo más adecuado sea clasificarlos como animales y ya, sintientes, ¿no? O sea, una nueva categoría, sí, dotada de derechos y incluso de derechos subjetivos. No le vamos a poder llamar humanos jamás, ¿no? Les podemos llamar animales no humanos, pero podemos dotarles de derechos y aceptar a la vez que son animales, ¿no? Pero bueno, es parte del debate, ¿no? Es parte del debate que existe y es lo que se fomenta y lo que agradecemos este tipo de espacios para fomentar el diálogo. Antes de darle el uso de la palabra, hay un comentario de nuestra colega Larisa Osuna. Excelente reflexión, Nacho. Me parece el tema es un dilema ético, filosófico y jurídico. Muchas gracias. Digo, al final del día las charlas de esta forma nos va a ayudar para poder expresar todo nuestro punto de vista, poder filosofar
y el poder ver el porqué de las cosas. En un estado del deber ser, se debe proteger todo. Todo desde poder observar el por qué se maltrata a un animal. No tanto por el animal, sino una sociedad enferma del por qué te está maltratando un animal. En la sociedad actual, que tenemos un mundo de adolescencias, me voy a ir un poquito más allá de lo que, de expresarme enteramente como abogado, sino como sociedad. En un primer punto tenemos un sinnúmero de adolescencias. El sistema de procuración de justicia, de impartición, sistema penitenciario, los mismos encargados de prevención del delito. Si nos sentamos frente a una sociedad o en la plaza de un pueblo y les hablamos del derecho de un animal y del maltrato sin que entiendan que es una cuestión de salud para la sociedad, nos van a voltear a ver y pónganse en la fila. O sea, traemos homicidio, traemos robo, tenemos maltrato de menores, tenemos 30 tipos de delitos que ni siquiera podemos llegar a una amenaza pública porque no se dan los castigos públicos que pueden llegar a ser ese ejemplo y que la misma sociedad pueda tener una limitante material, el poder atribuirle a alguien una pena adecuada por haber transgredido algún bien jurídicamente tutelado y tipificado como delito. Creo que los que estamos aquí, los que hemos participado tanto de vía Zoom como el maestro, vamos a llegar exactamente al mismo punto. En una sociedad sana no debe de existir el maltrato a animales. Eso lo entendemos. Pero en el estado en el que nos encontramos nosotros, el legislador te va a tipificar, no sabe ni tiene la más remota idea del por qué está legislando eso más allá de qué es lo que le va a traer y si en algún momento va a tener medios de comunicación enfrente y si eso le va a generar votos. Es lo mismo en el derecho penitenciario. Las personas que están recluidas, como lo comentó el maestro, están totalmente olvidados, porque como ellos no votan y la sociedad no cree en ellos porque por algo están dentro de la penitenciaria, es exactamente lo mismo. Entonces, el estar debatiendo si sí se debe, si no se debe, claro que en una sociedad no debemos de permitir el abuso a la naturaleza en general. Pero la sociedad como la tenemos con tantas adolescencias, se van a generar los comentarios que se han referido. Primero, la vida del ser humano, primero el patrimonio, la seguridad social, y de ahí te vas a ir a toda una pirámide y al final va a llegar el ser humano, porque somos muy egoístas, vamos a decir, al último el derecho y debatir si es el derecho del animal. Creo que por eso es de que si nos ponemos en una plaza, en un pueblo a platicarlo, nosotros como abogados a filosofar, nos van a decir están locos. Pónganse a analizar lo que realmente necesitamos como sociedad. Lo estoy haciendo la referencia porque es una realidad de la sociedad que vivimos. No porque crea una cosa o crea otra. Pero como abogados sí podemos enriquecer mucho y hacer los señalamientos a los legisladores para ver qué es lo que están haciendo. Pero sobre todo, yéndonos a una cuestión muy básica. Una carpeta de investigación por fraude. La inoperancia en ocasiones, y me va a disculpar maestro, no va a llegar a un propósito en ocasiones y no va a llegar a una sentencia y no va a llegar a ese castigo ejemplar. Por eso es de que existen esos debates que al final del día nos enriquecen. Es lo único mi comentario. A ver, un último comentario. ¿Sí? Rapidísimo, solamente para aclarar un punto de lo que refería el expositor de Zoom anterior, en relación a la necesidad de encontrar si hay un derecho o no, si sienten o no, creo que es un tema, si son personas o no, personas no humanas o no, creo que el tema ha quedado muy claro en nivel internacional, donde justamente en la declaración de Cambridge a la que me refería hace un instante en mi participación, se aborda no
no por abogados o no por animalistas o filósofos, sino por científicos. Es decir, de esa declaración, que igual está en YouTube, se puede consultar, donde justamente los científicos en el momento final de la cumbre señalan que los animales pueden emitir sustratos neuronales en la corteza cerebral que los lleva a resolver sobre conductas conscientes en sus actividades cotidianas o en sus decisiones. Entonces, ese fundamento no es legal, es científico, de donde han nacido justamente muchas legislaciones, no solamente las mexicanas, sino también a nivel mundial. Entonces, partir de un argumento científico, es decir, con el fundamento que ello trae, y pretender que la justicia o el derecho pretenda darle espalda a la ciencia, estaríamos en condiciones o un diálogo totalmente distinto. Eso a nivel cognoscitivo, a nivel conductual, se ha probado y ha quedado justamente científicamente demostrado de las capacidades que los animales, a los que nosotros llamamos personas no humanas, han resuelto por medio de estudios, por medio del método científico, comprobar justamente este argumento por el cual, si bien se destruye el antropocentrismo, creo que vamos caminando en el derecho mexicano justamente a llegar a un entendimiento neutral, pero con el beneficio del reconocimiento del derecho a los animales. Sería cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es de celebrarse este debate. Sabíamos desde el momento que propusimos el tema, sabíamos que esto se iba a dar, pero precisamente esa es la idea, generar este tipo de debates, empezar a entrar al estudio de la legislación, más allá de si tiene deficiencias técnicas o no. Creo que es muy plausible y es benéfico por cualquier punto de vista que se le vea, ya sea a favor o en contra, el hecho de que se toquen estos temas, ¿no? Y me parece, como lo dije en un inicio, que precisamente esa es la finalidad de la barra, analizar y debatir la legislación y ver sus puntos que pudieran ser perfectibles, trabajar sobre ellos y en su caso trabajar sobre propuestas. Creo que la barra está abierta y lo digo, no lo creo, lo afirmo, está abierta a este análisis y a poder trabajar con organizaciones como las de ustedes buscando un buen fin, ¿no? Entonces, por nuestra parte, toda la apertura para tratar estos temas, siempre desde el punto de vista técnico, que ese es el punto importante de la barra, el análisis técnico de la legislación. Entonces, agradezco muchísimo al maestro Abraham Cortés por su ponencia y le doy el uso de la voz a Polo para que le entregue un reconocimiento. Muchas gracias. Me da mucho gusto y es un honor para mí el que me hayan permitido coordinar la sesión el día de hoy. Me da mucho gusto todos los presentes, los que estuvieron por Zoom, todos los interesados, todos los temas. Debemos de analizarlos. Esa es una condición filosófica primaria de todo ser humano, el por qué y el para qué de las cosas. Más nosotros que somos abogados. Por eso es un gusto el que esté con nosotros el maestro Abraham Ricardo Cortés Bernal, más allá de como se lo he referido, un amigo, compañero, académico, muy estudioso, que sin lugar a dudas no nos equivocamos en que estuviera con nosotros para poder enriquecer y poder generar estos puntos hacia el mismo lado, contrarios, pero sobre todo que nos enriquecen a nosotros. Le hago la entrega de un reconocimiento a nombre de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo de Baja California, en el que firma nuestro presidente, maestro Leonardo Abarca Jiménez, en el que agradecemos por su valiosa participación como ponente en la sesión La penalización del maltrato animal, protección del bien jurídicamente tutelado, al día de hoy, 25 de octubre del 2021. Muchas gracias, maestro.
Perfecto. Bueno, con esto damos por terminada nuestra sesión. Ahorita haremos entrega de los diplomas, pero cortamos la transmisión. No sin antes, aprovecho la oportunidad para invitarlos a la sesión que tendremos el próximo 8 de noviembre, en donde el doctor Miguel Carbonell, nos estará hablando de los desafíos que tenemos como abogados después de la pandemia.